¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Existe un arrebatamiento pretribulacional? ¿Sabes que la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo en que Cristo Jesús regresará por segunda vez de manera literal y visible a la tierra? Mientras que también creemos que habrá un evento llamado arrebatamiento, donde por un lado los muertos en Cristo van a resucitar, van a levantarse, y luego todos los cristianos que estemos vivos para ese día seremos juntamente con ellos arrebatados y transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así lo promete la palabra de Dios. Pero la pregunta que ha causado controversia entre algunos ha sido: ¿en qué momento sucederá el arrebatamiento en relación a la segunda venida? Algunos creen que estas dos profecías son un mismo evento, por lo cual la iglesia, según ellos, sí pasaría por la gran tribulación. Un segundo grupo cree que el arrebatamiento será a la mitad de los 7 años, por lo que la iglesia sí vería al anticristo, según ellos, pero no la gran tribulación. Y hay un tercer grupo, en el cual me incluyo, donde creemos que el arrebatamiento no será al final ni a la mitad, sino antes. O sea que el arrebatamiento será primero, antes de la manifestación del anticristo y de la gran tribulación. Y sabes que cuando analizamos las otras posturas, es verdad que parecieran usar algún que otro versículo que pareciera demostrar su argumento. Sin embargo, yo encuentro muchísima, pero muchísima más evidencia bíblica para creer que el arrebatamiento sucederá primero que todo. Sí, encuentro mucha más evidencia bíblica para creer en un arrebatamiento pretribulacional. Y es por eso que en este video mi intención no es crear controversia, porque amamos a los hermanos en la fe, aunque tengan una postura diferente con respecto a en qué momento va a pasar el arrebatamiento. Pero voy a brindarte 7 argumentos contundentes de la palabra de Dios que demuestran que el arrebatamiento es primero. Con mucho amor voy a compartirlo, y que la iglesia no pasará por la gran tribulación, por lo cual, si piensas como nosotros, de seguro este video va a confirmar tus convicciones. Pero si usted piensa de manera distinta, por favor le ruego con amor que mire el video hasta el final y que escuche las 7 evidencias bíblicas para que después usted pueda darnos su valiosa opinión en los comentarios. Pero por favor, no siga antes oír estos 7 argumentos, y considero que el séptimo, el último, es muy importante, muy valioso para la iglesia en este tiempo final. Así que vamos allá con esos 7 argumentos. En primer lugar, hay un capítulo sumamente importante, y es Primera a Tesalonicenses capítulo 5, donde Pablo demuestra que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Por ejemplo, en el versículo 3, Pablo viene hablando acerca de las profecías del fin, y él dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por lo cual vemos que en estos primeros versículos Pablo habla acerca del tiempo del fin, y habla acerca de la ira de Dios, la destrucción repentina que vendrá sobre este mundo. Sin embargo, en el versículo 5 Pablo aclara esto con respecto a la iglesia y dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseña este versículo? Pablo aquí evidentemente habla de la ira, no del infierno únicamente, sino de la gran tribulación, la ira de Dios, y dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual aquí se enseña que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque la gran tribulación no es un trato o una prueba de Dios para la iglesia, sino un juicio para los impíos. ¿Qué sentido tiene que la iglesia fiel tenga que recibir la ira de Dios? No, mi estimado hermano, la gran tribulación no es una prueba para la iglesia, sino la ira de Dios sobre el mundo impío. En segundo lugar, hay un dato muy importante que complementa este primero, y es que los dos momentos de ira divina sobre la tierra más parecidos a cómo será la gran tribulación fueron el tiempo de Noé y de Lot. En el tiempo de Noé Dios envió el diluvio, y en el tiempo de Lot Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y otras ciudades con fuego y azufre a causa del pecado. Y Cristo dijo que estaríamos en el tiempo del fin como en los días de Noé y de Lot. Bueno,
curiosamente, en ambos pasajes vemos que Dios primero puso a salvo a su pueblo y entonces Dios envió el juicio. En el caso de Noé, Dios primero hizo que Noé entrara con la familia y con los animales, y entonces Dios cerró la puerta y envió el juicio. Primero puso a salvo a su pueblo y después envió el juicio. Así también en el tiempo de Lot, primero Dios permitió que Lot y su familia y sus hijas llegaran a Zoar, y cuando estuvieron a salvo, entonces la palabra enseña que fuego llovió sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. En ambos casos, note que la ira de Dios se derramó, pero antes Dios puso a salvo a su pueblo. Esto enseña algo maravilloso sobre el carácter de Dios y cómo Dios va a obrar. Según la profecía bíblica, Dios primero va a poner a salvo a su pueblo a través del arrebatamiento, y entonces va a enviar su ira en la gran tribulación. Ahora bien, en tercer lugar, este es contundente. Hay un versículo que enseña que el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia, el remanente, sea quitado de la tierra. Y me refiero a este pasaje que dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En este versículo Pablo enseña acerca del anticristo que ha de manifestarse, y enseña que ya el espíritu del anticristo está manifestándose, pero el hombre de pecado, el anticristo, no puede manifestarse hasta que ese que lo detiene, ese que impide su manifestación, sea quitado. ¿Quién es ese que impide la manifestación del anticristo? Una opción es el Espíritu Santo en la iglesia y otro es el remanente, pero de una u otra manera esto habla sin duda alguna acerca del arrebatamiento. Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia, por lo cual el anticristo no puede manifestarse con una iglesia aquí en la tierra llena del Espíritu Santo, porque cesaría la obra del anticristo inmediatamente, por lo cual la iglesia es sal y es luz que impide la manifestación del anticristo. Pero cuando el remanente sea arrebatado, la iglesia sea arrebatada, entonces el anticristo se va a manifestar, y esto enseña que el arrebatamiento tiene que pasar antes, porque no se puede manifestar el anticristo hasta que la iglesia sea arrebatada. Si te está bendiciendo este video y este dato, te bendigo. Por favor, déjanos un fuerte like, pero ojo a lo que se viene a continuación. El cuarto argumento es el siguiente: para poder comprender la profecía del fin, un dato muy importante es entender correctamente la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y seamos claros, la última semana de Daniel no se cumplió. ¿Por qué razón? Porque no aconteció lo que el ángel dijo que acontecería después de la semana 70. No se ha establecido ese reino de paz todavía en la tierra. Pero también, si se hubiera cumplido, los gentiles hubiéramos estado sin salvación. Pero la palabra enseña que Dios permitió que Israel fuera endurecido para que nosotros los gentiles alcanzáramos gracia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios puso en pausa profética a Israel y que la última semana de años no se cumplió. ¿Para qué? Para abrir un paréntesis de gracia para salvarnos a los gentiles, porque si Israel recibía el Mesías, nosotros nos hubiéramos quedado sin salvación, pero Dios permitió que Israel fuera endurecido para que nosotros alcanzáramos salvación, por lo cual la última semana de Daniel no se ha cumplido, mi estimado hermano, y esa última semana es un trato de Dios con Israel, no con la iglesia. El ángel le dijo a Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los
postreros días. Por eso no encontramos a la iglesia entre Apocalipsis 4 hasta el final casi de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque la gran tribulación es un trato de Dios con Israel para salvarles a ellos. Y también por eso, cuando leemos pasajes como Mateo 24, entendamos que ahí el Señor lanza una advertencia no a la iglesia, sino a Israel. Por eso dice: los que estén en Judea, huyan a los montes. O sea, el epicentro va a ser Israel y el Medio Oriente, porque la gran tribulación no es un trato con la iglesia, sino con Israel. Por eso Mateo 24, cuando habla de que huyan a los montes, habla a Israel, no a la iglesia. Si te bendigo eso, escribe un fuerte amén en los comentarios. Ahora bien, ojo a esto, por favor. En quinto lugar, y siguiendo este mismo pensamiento, encontramos en Romanos 11 que Pablo enseñó acerca de que Israel, dice que no será restaurado hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra dice así: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ya hablamos acerca de esto, dice la palabra, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios puso en pausa a Israel y les endureció para que rechazaran al Mesías y que los gentiles pudiéramos alcanzar misericordia, alcanzar gracia. Pero cuando termine el trato de Dios con el mundo gentil, entonces Dios cierra esa puerta de salvación a los gentiles, y entonces sucede el arrebatamiento, y entonces Dios reanuda su plan con Israel para salvarles. Y dice: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Algo pleno está completo. Esta botella de agua yo la cierro, le pongo la tapa y está plena, ya no le cabe más agua. Así dice la palabra: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Si no hay un arrebatamiento pretribulacional, ¿qué impide que más gentiles sigan siendo salvos en la gran tribulación? Más bien, la palabra habla acerca de un evento que pone fin al trato de Dios con el mundo gentil y que pone play o reanuda el trato con Israel para salvarles a través de la gracia y a través de la fe en Cristo Jesús, por lo cual no puede ser restaurado Israel hasta que termine el tiempo de los gentiles. Y eso habla directamente acerca del día maravilloso, la profecía maravillosa de el arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, ojo a eso, porque quedan solamente dos argumentos, el 6 y el 7, y son sumamente importantes. En sexto lugar tenemos la promesa a la iglesia de Filadelfia. Las 7 iglesias representan la era de la iglesia en estos 2000 años de historia, y Filadelfia representa la iglesia fiel, la iglesia, el remanente santo para Dios en este tiempo final. Y Cristo le promete diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Note que Cristo le habla a esta iglesia acerca de una hora de prueba que va a ser para el mundo entero, obviamente haciendo alusión a la gran tribulación, y le dice a esta iglesia: yo te guardaré de la hora de la prueba. No dice yo te guardaré en la hora de la prueba, sino dice te guardaré de la hora de la prueba, dando a entender que la iglesia de Filadelfia, la iglesia verdadera del fin, va a ser arrebatada para que la iglesia no esté presente aquí en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Y en séptimo y último lugar, ojo a esto, la Biblia habla acerca del arrebatamiento como algo inminente, o sea, algo que puede pasar en cualquier momento, mientras que la segunda venida no es algo inminente, porque sabemos que va a acontecer 7 años después de la manifestación del anticristo. Por ejemplo, en cuanto al arrebatamiento de la palabra, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así dijo Cristo. También la palabra enseña: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. También dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Por lo cual encontramos que Cristo habló acerca del arrebatamiento como algo
que tenemos que estar pendientes porque nadie sabrá el día ni la hora, es algo inminente, y por eso enseñamos que el arrebatamiento puede pasar hoy mismo. El Señor puede venir en cualquier momento porque así está enseñado en la palabra, en la profecía bíblica. El arrebatamiento es inminente, y este es otro argumento poderoso de los tantos que hay por los cuales creemos que el arrebatamiento es primero, porque si fuera al final no sería ya tan inminente, tan sorpresivo el arrebatamiento de la iglesia. Y es por esto que termino con esta enseñanza. Debemos enseñar esto, porque si alguien está esperando que se manifieste el anticristo para entonces contar 7 años, esa persona puede dormirse espiritualmente. Pero Cristo habló acerca del arrebatamiento como algo inminente, y esto lanza un llamado en ese video a la iglesia. Es momento de prepararnos, porque Cristo puede venir por la iglesia ahora mismo. El arrebatamiento puede pasar ahora mismo, y cuando Él levanta la iglesia, entonces el mundo va a ser un caos. Pero ojo, la profecía bíblica es una gran esperanza para ti y para mí si estamos en Cristo Jesús. Por lo cual hacemos un llamado: preparémonos, Cristo viene pronto. Él dijo: cuando estas cosas comiencen a pasar, erguíos y levantad vuestra mirada al cielo, porque vuestra redención está cerca. Es momento de que recibas a Jesús. Si aún no eres salvo, clama a Jesús, pídele que entre en tu corazón. Si estás en el pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y santifícate. Si estás frío en tu vida espiritual, hoy es momento, hoy, no mañana, hoy, de llenar tu lámpara del aceite del Espíritu Santo, y es momento de ponernos a cuenta con Dios y buscarlo, porque el día se acerca. Cristo viene pronto por su pueblo. Si quieres saber más acerca de la profecía del fin, te invito a que adquieras mi más reciente libro llamado Israel, el reloj profético de Dios. Aquí explico el plan de Dios con Israel y por qué es tan relevante para nosotros como iglesia, y puedes buscarlo hoy mismo ya en Amazon, en buscalibre.com, en tu librería local cristiana favorita, o también en mi página web que dice labiblia.tv. Ahí te lo voy a enviar firmado si vives aquí en América, en Estados Unidos o en Puerto Rico. También, si aún no tienes esta Biblia de estudio llamada Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, la necesitas, porque va a traerte mucha iluminación, ayuda con respecto a entender el trasfondo cultural de ciertos pasajes. Es importante conocer el contexto y las historias y el trasfondo cultural de los pasajes, y esta Biblia de estudio tiene mapas, tiene notas, comentarios. Es un recurso muy útil en Amazon o en buscalibre.com, Biblia de estudio Trasfondo Cultural. Un gran abrazo, Maranata, Cristo viene pronto, y ojo a esto: conéctese cada lunes en la noche para que puedas estar pendiente de las transmisiones en vivo. Dios está haciendo grandes cosas en esos lunes en la noche, noches de avivamiento. Y por último, este fin de semana, mediante Dios, estaremos en New Jersey, en Union City, predicando la palabra de Dios viernes en la noche, sábado en la noche y domingo, un culto lleno del fuego del Espíritu Santo. Algo poderoso Dios quiere hacer, por lo cual te invitamos, únete este fin de semana para recibir lo que Dios quiere hacer. 21, 22 y 23 de este mes de noviembre. Te esperamos ahí en New Jersey. Maranata, Cristo viene muy pronto. Amén.